Buenas tardes, Alejandro. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación de estar en este espacio conmigo para poder charlar, para poder intercambiar aquí una bonita charla y puntos de vista. Y pues me gustaría que la gente que va a ver este video pues también te conozca, que sepa quién eres, qué es lo que haces, por qué se decidió invitarte a este espacio y pues sobre todo es qué es lo que vamos a aprender hoy contigo, ¿verdad? Entonces, Alejandro, pues me gustaría que te presentaras a nuestra audiencia. Pues muchas gracias, Isa. Gracias por la invitación y bueno, para mí es un gusto poder compartir desde la parte que a lo mejor a nosotros nos ha tocado experimentar a través de las herramientas. Mi nombre es Alejandro Madrigal y bueno, a lo largo de varios años he podido yo trabajar al menos, o yo lo que defino tres herramientas básicas en lo que es mi formación es metafísica, Ho'oponopono y también conociendo a tus ángeles. Y en base, para mí, esas herramientas, al menos desde mi perspectiva, embonan dentro de mi verdad, dentro de mi perspectiva de la realidad. Entonces, a través de estas herramientas, pues hacemos las contribuciones, compartimos todo lo que es referente a lo que nos proponen estas tres herramientas y que al final de cuentas lo más importante desde mi perspectiva es que el aprendizaje que recibimos o la aplicación de estas herramientas sin duda nos lleve al impacto en nuestra vida personal. Entonces, yo a lo largo de todos estos años me he preparado, he estudiado, inclusive he viajado para lo que es el implementar estas tres herramientas. Y algo que yo les digo en mis cursos, en mis talleres, la primera persona que se ha visto beneficiada de estas herramientas soy yo. Entonces, más allá de lo que he leído, he investigado y quizás he viajado, yo te puedo decir que las he vivido en primera persona. Por lo tanto, eh, quizás eso hace que la herramienta, al menos desde mi perspectiva, la pueda validar desde mi propia experiencia. Como decía uno de mis amigos, uno de mis maestros, eso se convierte en tu medicina y esa medicina al final de cuentas la puedes compartir. Sí, porque primero fue tu medicina y Exacto. cuando te das cuenta que te ayudó, que formó parte de un parteaguas en tu vida, o sea, en ese momento puedes decir, bueno, esto a mí me funcionó, por si a alguien le resuena, por si a alguien le interesa, yo comparto lo que es estas tres herramientas. Y bueno, pues el día de hoy aportar un punto de vista acerca de lo que es el principio de género, todo lo que son las charlas o los temas relacionados con lo que es el género y nosotros pues dispuestos. Fíjate que concuerdo mucho contigo con lo que dices de que es muy importante que uno primero haya experimentado en su propia vida este tipo de procesos. Tú, desde la rama que tú manejas, en lo que es tu experiencia, lo viviste y es lo que estás compartiendo, porque ahora sí que lo viste en primera persona. Y en mi caso fue algo muy similar, o sea, yo me dedico a ser coach en programación neurolingüística y eso nació también que en algún momento de mi vida yo necesité también de tener un coach y que me pudiera, ahora sí que ayudar a encontrar muchísimas respuestas en mi vida y entonces me di cuenta que es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo, entonces también me preparé y ahora es algo que hago para con los demás y no solamente es compartir información, sino que dices, yo lo viví y entonces puede uno comprender perfectamente cuando alguien viene a querer saber qué le está pasando, ¿no? Y con el manejo de sus emociones, saber por qué está viviendo de esa manera. Y pues concuerdo contigo que cuando uno lo vive, se transmite de manera diferente, que no solamente es información adquirida y un aprendizaje y lo compartes, sino que aparte va la experiencia, entonces cobra un sentido distinto. Y bueno, pues comentarles que tú eres mi maestro en lo que tiene que ver con metafísica. Estoy tomando contigo de esos cursos y también el Ho'oponopono también estoy contigo. Entonces, pues bueno, les puedo decir que excelente maestro, le encanta lo que hace, lo disfruta muchísimo y se aprende mucho. Entonces, por esa razón también quise invitarte a este espacio para que las personas que
con las cuales yo comparto este tipo de material puedan conocerte y puedan saber que también hay otras opciones para también aprender a manejar sus emociones, aparte del proceso de coaching, ¿no? Entonces, por eso también te quise invitar. Y bueno, y creo que hay similitudes en tu trabajo y en el mío. ¿Por qué? Porque en el proceso de coaching es importante mostrar a las personas que mucho de lo que les sucede tiene que ver con sus emociones, ¿sí? Con el manejo de sus emociones, y en la mayoría pues son negativas, provienen de ese cúmulo de creencias que la gente tiene. Entonces las personas no saben manejarlas y pues esto a la larga las lleva a experimentar procesos de depresión o de ansiedad. Tú y yo sabemos que Claro, cuando una persona es depresiva o está en un proceso de depresión es porque hay demasiado pasado en su vida, está quizás creo que todo el tiempo viviendo en el pasado y la tiene de esa manera. Una persona que vive en este caso con ansiedad es exceso de futuro, demasiado, preocupación por el qué va a pasar a futuro. Y creo que el punto aquí mediador es vivir en el presente, vivir en el hoy. Eso es lo que nos mantiene en nuestro centro. En este caso, creo que aquí me gustaría mucho que hablaras en este espacio del principio de polaridad, Alejandro, y cómo es que este principio, según lo que la metafísica nos está enseñando, nos puede ayudar y nos puede aportar en nuestra vida para poder ayudarnos en estas dos vertientes, ¿no? Sobre la depresión y la ansiedad. sí, con todo gusto, Isa, y bueno, muchas gracias por tus palabras y la recomendación. Claro. Bueno, dentro de lo que es los conceptos que se manejan en la metafísica, quizás partiríamos de un principio básico que nos lleva a darnos cuenta que todo lo creado, todo en el universo está en movimiento y todo está vibrando, ¿sí? Aun cuando veamos un objeto que parece inerte, en realidad ese objeto inerte está conformado de átomos y a su vez ese átomo tiene electrones que están circulando un núcleo y ese electrón tiene una vibración o tiene una energía que está emitiendo destellos de luz. Entonces, partiendo de este elemento, sabiendo que en el universo todo lo creado vibra, en el momento que esa energía comienza a expandirse, que esa energía comienza a manifestarse, va a generar dos polos, ¿sí? Porque la energía no se expande de forma lineal. Por ejemplo, si tú enciendes un foco, una lámpara en tu casa, en tu cuarto, la luz no viaja de forma lineal, sino se expande hacia todas las direcciones, en los 360 grados. Asimismo, la energía. Entonces, en el momento que un rayo de luz sale hacia una dirección, por correspondencia va a haber otro rayo de luz que sale a un opuesto, hacia una dirección opuesta. Y ahí es donde se da el principio de polaridad, donde vemos la polaridad positiva y la polaridad negativa. Y esto no tanto desde una connotación de que lo negativo sea malo o lo positivo sea bueno, sino simplemente son vibraciones. Entonces, conociendo que en el universo vamos a tener esta polaridad, se establecen dentro de la configuración de la realidad diferentes perspectivas del centro, ¿sí? Porque el centro, ¿qué vendría siendo? La lámpara, el foco que enciendes. Entonces, en el momento que sale la luz, esa luz rodea, vamos a decir, al emisor, que es el foco, y tiene diferentes perspectivas. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con la polaridad, comenzamos a experimentar diferentes perspectivas de la realidad. Entonces, quizás yo puedo estar dentro de una polaridad viviendo una experiencia, no sé, de felicidad, ¿sí? De euforia, y a lo mejor hay otra persona, o a lo mejor yo mismo, no necesariamente otra persona, que en algún momento, o que yo en algún momento viví un episodio de tristeza, un episodio de melancolía, un episodio de depresión, ¿sí? Entonces, eso habla de cómo la energía va circundando este centro. Entonces, aquí lo interesante no es de decir, nunca voy a estar triste,
nunca voy a estar melancólico, porque eso quizás no seríamos seres humanos. A lo mejor ya estaríamos en otro punto. Aquí lo interesante es que dentro de esos estados o dentro de esas polaridades de energía, de sentimientos, de emociones, tengamos una conciencia en el manejo. Algunas corrientes o la psicología le llama la inteligencia emocional, ¿sí? Saber que a partir del manejo de estas dos polaridades, tengo la oportunidad de volverme al centro, centrarme, alinearme, armonizarme y nuevamente, here we go, a seguir experimentando. Porque no llego al centro y digo, ok, la vida se solucionó, ya nunca voy a tener problemas, ya nunca voy a estar triste, ya nunca, y no es así. No es así. Entonces, desde la perspectiva de la metafísica, esa sería como una, uh, un concepto que se maneja. Entonces diríamos que la persona que se encuentra en depresión es porque perdió el rumbo, sí, se fue al otro extremo. Y quizás porque no supo manejar correctamente una serie de emociones, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la referencia, emoción es movimiento, energía en movimiento. Por ejemplo, la podemos ver como más gramaticalmente o en inglés, donde emotion, movimiento, ¿sí? Entonces, cuando no atendemos a ese movimiento y cuando esas emociones, en lugar de tener movimiento, se estancan, es donde generamos esos estados. Yo, por ejemplo, algo que les comparto es, la emoción generalmente comienza en algo que se conoce como el plexo solar o chakra plexo solar, ¿sí? Ahí es donde comenzamos a sentir la emoción, la alegría, el enamoramiento, el enojo, y es parte pues es parte de la humanidad, la ansiedad en algunos, pero ¿qué pasa? Si yo no le doy el correcto manejo a la emoción, va a una octava superior que es conocida como sentimiento. Y el sentimiento se arraiga, y el sentimiento se arraiga ya en otro chakra superior. ¿Qué son los chakras? Bueno, para las personas que quizás no conozcan, son centros energéticos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se arraiga en el chakra corazón, la energía que era movimiento se fija y se convierte en un sentimiento. Entonces, hay sentimientos, obviamente, que podamos considerar buenos. A lo mejor en el chakra plexo solar sentí el enamoramiento, sentí las mariposas en el estómago y a lo mejor ese sentimiento se fue, o esa emoción, mejor dicho, fue llevándome a una octava superior hasta que ese enamoramiento se convirtió en un sentimiento. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? O a lo mejor un opuesto, hablando de la polaridad, un enojo que te puede durar, ¿qué te gusta? 5 minutos, 2 minutos. Ahí yo siempre les digo que unos excelentes maestros del manejo de las emociones son los niños, porque los niños se van a enojar 2 minutos, 3 minutos. Sí, se les olvida después. Pasan. Entonces, ¿pero qué pasa si el adulto, o bueno, no solamente el adulto, cualquier ser, pero generalmente lo vemos en el adulto, no permite que esa emoción se mueva? Ese enojo literalmente lo aprendo, digo, este enojo es mío y ese enojo por consecuencia va a generar un sentimiento y ese enojo se vuelve un rencor. Entonces, no es lo mismo trabajar un enojo a trabajar un rencor, porque el rencor ya está más arraigado. Igualmente, en los estados, a lo mejor comenzamos con una ansiedad, decir, híjole, hoy no sé, hoy me sentí ansioso y no le presto atención, quizás no me doy el espacio de que esa ansiedad a través de un ejercicio físico, a lo mejor a través de hablar, a lo mejor hasta con ganas, a lo mejor a través de llorar, esa ansiedad ¡pum!, se mueve, sale y listo. Pero la voy reteniendo, se va acumulando hasta que es la olla express y en algún momento me encuentro en un proceso ya depresivo, donde ya ese cúmulo de energía, ya no sé qué hacer con ella porque tengo allí una bomba de tiempo. Entonces, la ansiedad ya me llevó a estados muy altos, donde ya requiero quizás unas herramientas ya más particulares para trabajar algunos estados.
para Sí, nuevamente llegar al centro, para nuevamente llegar al estado de armonía. sí, o sea, con eso descartamos esa idea de decir, pues no sé, yo estaba bien y de pronto caí en depresión. Eso de pronto no es de pronto. O decir, fíjate que yo me encontraba muy relajada, muy bien, y de hace una semana para acá tengo una ansiedad que no sé de por qué me pasa esto. No puede ser así, no sucede No, de hoy a mañana. Esto es un cúmulo de emociones reprimidas que no claro, has trabajado, que no has hablado, que tú crees, ese es el gran error, que creen, que dicen, yo lo puedo manejar, yo lo claro, manejo solo. Y tú dices, no lo vas a claro, poder manejar solo, necesitas ayuda. Y la gente cuando ya viene y recurre a nosotros es porque ya están muy mal, o sea, ya de plano no saben cómo ya no duermen, ya no tienen una vida de calidad, claro, ya su vida se está viniendo abajo. Entonces es cuando recurren por la ayuda. Pero con eso que tú acabas de explicarnos, pues nos queda claro que no es algo que ocurre de hoy a mañana, que claro. cuando una persona llega a experimentar depresión o ansiedad es porque lleva mucho tiempo reprimiendo sus emociones y no Claro. trabajándolas. Sí, exactamente. Y a veces ahí también hay un tema cultural, un tema Uh -huh. del colectivo, de la forma en que también manejamos las emociones. Por ejemplo, yo en estos días he estado haciendo una reflexión, cómo desde la mirada del masculino, a veces nosotros como hombres no tenemos la suficiente conciencia de manejar ciertas emociones porque quizás no sabemos o porque quizás no nos explicaron una forma. Entonces, yo lo que he visto en una reflexión interior es que muchas veces el hombre masculino a veces tiene una emoción y no sabe cómo expresarla, no sabe cómo moverla y va a tomar pues las cosas que tiene a su mano y dice, bueno, ¿cómo es la forma? Pues bueno, la voy a expresar a través de un enojo, la voy a expresar a través de esto y entonces eso revuelve, eso ahí como que contamina un poquito también la manifestación de la emoción. Entonces, esto también es desde un punto de vista cultural, por poder naturalizar, humanizar las emociones, porque a veces le damos un sentido a veces de disfuncionalidad a la emoción. Y eso como sociedad hay que estar muy atentos. Por ejemplo, yo en mis talleres, a veces les digo que algo que sucede, por ejemplo, a veces un taller se vuelve emotivo y a lo mejor a alguna persona le dan ganas de llorar. Y yo he visto algunas actitudes donde a lo mejor alguna persona ah, y sin mala intención, o sea, eso es con toda la mejor intención, pero desde la programación del subconsciente es, ya no llores, Sí, o le pasa el pañuelito para que se limpie las lágrimas, como asumiendo que esa expresión emocional es algo disfuncional, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Entonces, desde esa falta de humanizar la emoción, desde esa falta o desde esa conciencia, es donde a veces nos perdemos y no sabemos manejar correctamente las emociones. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho hincapié es humanicemos nuestras emociones. ¿Se vale estar enojado? Se vale estar enojado. ¿Se vale estar en estado Grinch? Se vale estar en se estado vale. Grinch. ¿Se vale llorar? Se vale llorar. Porque somos seres humanos, ¿sí? Entonces, Aquí cuando humanizamos, creo que avanzamos ciertos pasos hacia adelante. Entonces aquí también vamos a decir que tener ansiedad y depresión no es solamente algo de mujeres y se No, tiene no. esa idea de que los hombres no les pasa nada, que los hombres no No, se deprimen y tú dices, no. no, lo que sucede, como tú bien lo acabas de explicar, es que es un asunto cultural. Al hombre se le ha enseñado que no debe de expresar sus emociones, que él Claro, es el fuerte, que él es la figura que está para proteger y para cuidar a los demás, entonces él no debe de exteriorizar sus emociones. Y claro, bueno, pues se les está olvidando que son seres humanos, independientemente del género, son seres humanos y que también tienen emociones y que necesita vivirlas y necesita expresarlas. Y como sociedad no se permite
o no es bien visto, diría yo, que un hombre exprese una emoción. A veces sucede, me ha tocado ver hombres que están viendo una película y se conmueven al grado de que empiezan a poner esa cara, como decimos por aquí, de puchero, de ay, se Ajá, le descompone el rostro. Y dices, es que sí, se conmovió. ¿Y qué es lo que sucede con los que dicen, ay, ya vas a llorar? Ay, eso déjaselo para las claro. mujeres, eso no está bien. Entonces, ¿qué haces? Es decirle, guárdate tu emoción, no la exteriorices, no se ve bien, guárdalo, Ujú. guárdalo. ¿Cuántas veces no han ido a través de los años guardando esas emociones? Y de repente ves a aquel hombre triste que lo dices, oye, no sé qué le pasa, ha cambiado muchísimo. Claro, Está deprimido, pero no lo va a manifestar de la manera que una mujer lo hace, jamás. claro, A claro, veces es hasta más complicado darte cuenta cuando un hombre está deprimido. claro. No es tan fácil de detectarlo como con una mujer. Entonces yo diría aquí que aquí va más allá del género hombre-mujer. Sí, definitivamente. Hay que aprender a expresar lo que sentimos, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí más allá del género, como tú bien dices, a humanizar la emoción, ¿sí? Darnos cuenta que somos seres sintientes y que una forma en que interactuamos con esta realidad es a través de la emoción, ¿sí? Así es. Eh, por ejemplo, hace algún momento yo estaba escuchando o estaba haciendo también una reflexión de acuerdo a un video que estaba mirando. Entonces, en este video se hacía una reflexión. La espiritualidad, ¿cómo se vive? La espiritualidad se vive de una forma solemne o se vive desde la emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo llegara a un punto, o no sé, a algún evento, a una misa, por decir algo, a un evento litúrgico, y yo comenzara a reír, No, ¿sí? A lo mejor sería mal visto. ¿Por qué? exacto. Porque, oye, ¿cómo estás expresando esto si esto es serio? ¿Sí? Esto es solemne. Entonces, ahí me llevó a la reflexión que a veces no estamos conectados con esos puntos que nos hacen seres humanos. Y la risa no es un sinónimo de falta de respeto. La risa es un sinónimo de una expresión también de tu ser. Entonces, entonces eso me llevó a la reflexión, y a lo mejor es una reflexión muy profunda, de por qué a veces eh, ponemos ciertos títulos a nuestras emociones y que solamente esa emoción se puede dar en ciertos lugares. ¿Por qué? O sea, a lo mejor esto es muy profundo, que a lo mejor se requiere un cambio de percepción de la sociedad muy profundo, pero bueno, Sí. al momento de que lo traemos a colación, pues ya comenzamos con ese debate y con esa conciencia. El punto es que se etiqueta, ¿no? Se etiqueta ¿Sí? que eso es malo, eso no lo debes hacer, o por lo menos en este lugar, como bien dijiste, si estamos en un asunto de un servicio religioso o algo así, no, aquí todo es solemne y el sentir que tengas te lo aguantas porque aquí todo es seriedad. Entonces, oye, Claro, pero es mi emoción, quiero expresarla. No, aquí claro, no. Entonces es cierto, como sociedad siempre se nos está marcando la pauta donde sí puedes expresarte, donde no lo debes hacer, y ahí pierde uno totalmente la libertad de decir, bueno, es que si en este, como bien dijiste hace rato, si estoy triste, pues no importa, estoy triste, se vale, y estoy feliz, y ahorita quiero aquí pegar de brincos porque me siento feliz, pues brinca, no pasa nada. Y decimos, le damos esas connotaciones y etiquetas de, está loco, o sea, ¿qué le pasa? claro. Aquí tienes que portarte serio. Y bueno, hacemos, Sí, como sociedad, ahí en ese aspecto estamos muy mal y no vemos que a la larga nos estamos haciendo daño. Y por eso claro, llegamos a estos estados de ansiedad o de depresión, por citar algunos, porque claro. siempre nos estamos reprimiendo. Ese es el punto. ¿Sí? Por eso yo les digo y varios maestros espirituales hablan de que para poder hacer esos saltos o esos saltos cuánticos o ese proceso de avance en un aspecto espiritual, sí o sí tenemos que conectar con nuestra parte de niño interior, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque precisamente esto que mencionamos para un niño no existe. O sea, para un niño no existe, aquí vas a estar feliz, aquí vas a estar contento, aquí o sea, el niño es simplemente que es. Oye, mamá, no me cayó bien esa persona, punto. O sea, Sí, o sea, no, no, yo lo no veo lo va a aquí a hacer, o veces. sea, lo hace de forma natural.
Ejemplo, a Siendo veces llegan a congruente la con tus casa, emociones. un ejemplo, llegan a casa de los abuelos y ¿qué sucede con los padres? Saluda a los abuelos. Los niños dicen saludar, a lo mejor le da la mano o no tuvo ganas de dar un beso. ¿Y qué hacemos? O sea, Ajá, no le diste beso, forzamos. da un ¿Sí? beso. Y el niño, pero es que no quiero, al ratito. Y luego venimos con él. Pero es que, ¿qué va a pensar tu abuelito o tu abuelita si tú no le das un beso? Se van a sentir tristes. Mira, tienes que... Entonces ya le cambiamos todo y decirle, lo que tú sientes no importa, eso no es importante. Lo que tú tienes que hacer es complacer a los demás, ¿sí? Claro, Porque es lo que te tienes que fijar, no en tus emociones, sino en las de los demás. Las tuyas no claro. interesan tanto. Y entonces eso ya es una programación que nos empezamos a tener en la mente y crecemos con eso, de que estamos para complacer a los demás, para que nuestras emociones sean reprimidas y que siempre demos a los demás. O sea, que importa la emoción que en el otro se va a manifestar, no la tuya. Entonces, Sí, empezamos desde muy comenzamos a chiquitos. condicionar la emoción o Exacto, en algunos casos también comenzamos a manipular a través de la emoción. Y exacto. eso también pierde todo contacto con una emoción genuina, ¿sí? Porque si manipulo a través de la emoción, este, pierdo, pierdo ese centro, o sea, pierdo total contacto con esa naturalidad de la emoción. Y bueno, refiriendo a lo que preguntabas en algún principio, ahí está la polaridad, o sea, la polaridad es trabajar con todos estos espectros que nos va a tocar vivir, sí o sí, o sea, no hay persona que no le vaya a tocar vivir. No estoy hablando de depresión, a lo mejor, es más, es probable que a lo mejor todos en algún punto hayamos sentido o hayamos tenido algún episodio de depresión. A lo que voy, todos vamos a sentir en algún punto tristeza, melancolía, alegría. Entonces, vamos a estar moviéndonos en esta esfera de posibilidades, en esta esfera de polaridades. Entonces, aquí lo interesante es tener la capacidad o tener la conciencia de que una vez que viví esta polaridad, poder regresar al centro, ¿sí? Poder regresar a la armonía, como lo hace un niño. O sea, un niño se enoja 2 minutos, hace un berrinche, patalea y a los 2 minutos te está abrazando y te está diciendo te amo. Si te Así. fijas, cómo pasó del enojo quizás a una emoción que está en la otra polaridad, que es de amor. Y a lo mejor un adulto podría decir, ay, ese niño está mal o está loco, ¿no? No, No. o sea, en realidad el niño está viviendo correctamente la emoción. Emoción, movimiento. No es algo Tienen más, estático. tienen más inteligencia emocional a veces los niños que los adultos, Claro, no, porque saben manejar definitivamente. perfectamente sus emociones. Y uno es el que va ahí y como decimos por aquí, vas y metes tu cuchara y le dices eso, no, pero los niños se manejan perfecto. Obsérvalos y vas a aprender muchísimo. Sí, definitivamente. Entonces, aquí la conciencia, cuando yo comienzo a validarme, a validar mis emociones, comienzo a darles una posibilidad de que se muevan, ¿sí? Por ejemplo, yo hago o les propongo, bueno, también hago el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo de cuando estés con una emoción, que a lo mejor esa emoción, no sé, a lo mejor tienes ansiedad, ¿sí? O un proceso de tristeza, lo que tú quieras. ¿Cómo vamos a tener la posibilidad de regresar nuevamente a un estado armónico, de regresar al centro? El primer punto es validar la emoción, ¿sí? O sea, decir, me siento ansioso, me siento triste, lo admito, ¿sí? Lo miro, ¿sí? Y una vez que puedo mirar esa emoción, yo la valido con una respiración, ¿sí? ¿Y cómo valido con la emoción? Por ejemplo, literalmente con palabras lo digo, me siento con ansiedad y tomo una respiración profunda y exhalo. O sea, me doy permiso, primero, o sea, siento y a lo mejor en ese respirar la estoy sintiendo. Hago la pausa, es una pausa como de conciencia y ahí a lo que tú creas, si crees en el Espíritu Santo, si crees en los ángeles, en la Virgen María, en lo que tú creas, en lo que tú tengas como ese aspecto de divinidad, te conectas con ese aspecto de divinidad y le pides que te ayude a regresar al centro. Hay un amigo que lo hace desde la perspectiva de un curso de milagros y lo dice así. Me siento triste,
Respira, exhala. Espíritu Santo, ¿me ayudas a no sentirme así? ¿Me ayudas a regresar al centro? Y a través otra vez con otra respiración, regresamos. Pero primero validamos. Eso es importante, validar, aceptar y trabajar. Sí, sí, sí. Sí, y obviamente sí hay cosas que ahí hay que mover, pero bueno, puede ser una muy buena herramienta para gestionar emociones, ¿sí? Energética, Perfectamente, porque al final de cuentas la emoción es energía. así es. Entonces, recomendaríamos totalmente que las personas se interesen mucho más todavía por el conocer los principios de metafísica. Para mí es algo muy práctico, ¿sí? Para mí es algo muy práctico. ¿En qué sentido? Yo cuando doy el curso de metafísica, yo les digo, los principios de la metafísica es como cuando vas a ver una obra de títeres y está el escenario y obviamente pues el escenario tiene cierta o lo ponen de cierta forma que tú no puedas ver los hilos que mueven a los títeres. Entonces, yo pongo el símil de que los hilos que mueven a los títeres son los principios de la metafísica. Son los hilos que mueven la realidad. Los conozcas, los veas o no los veas, esos hilos están moviendo la realidad. Entonces, si yo tengo la conciencia de saber cómo esos hilos interactúan con la realidad, tengo mayor facilidad de adecuarme a esos principios, no que los manipules, sino más bien que te adaptes a ellos a través de la conciencia. ¿Sí? Si me doy cuenta que existe la polaridad, ya no me peleo con la polaridad. Ya no me peleo con mi estado Grinch. Me puedo ver así, digo, es parte de mi humanidad. Y seguramente ese estado Grinch, que en un estado de no conciencia a lo mejor hubiera durado 2 días, a lo mejor en un estado de conciencia dura unas horas y está bien. Entonces, yo desde el punto de vista práctico, es como yo les recomiendo la metafísica o los principios de la metafísica en particular. Perfecto. Y bueno, yo que he estado tomando estos cursos contigo, lo avalo, es cierto, realmente es beneficioso, te aporta mucho conocerte y darte cuenta que es parte de ti esto. Y a mí me ha ayudado porque lo he podido utilizar también en Claro. mi trabajo para con las personas, el conocer cada día más sobre metafísica y conocer más sobre estos cursos que tú das. Me han ayudado ahora en mi trabajo para con las personas que vienen y por eso dije, tengo que invitar a Alejandro para que conozcan más de lleno sobre esto. Y así es que creo que esta charla va a ser muy, muy edificante, no solamente para nosotros, como muchas veces tú lo has dicho cuando inicias Claro, tus cursos, o sea, es una retroalimentación cuando uno hace esto. Dices, oye, pero claro, si es algo que tú ya manejas, es algo que ya conoces, no, ¿para qué lo hablas? No, es que enseñar a otros, me sigo enseñando yo, eso es súper padre. definitivamente, definitivamente. Yo cuando estoy compartiendo, o por ejemplo en estos eventos, o estás preparando una clase, estás preparando un taller, un curso, eh, a veces salen cosas o ves con otra mirada algo que tú creías que ya conocías. Exacto. O lo adaptas a ciertos eventos o ciertas circunstancias que estás viviendo en ese momento. Entonces, sigue estando vigente. O sea, no es algo que dices, ya lo aprendí. No, estamos en un constante aprender y a veces en un constante desaprender también. Así es esto. Desaprender y aprender. Perfecto. Claro. No, pues me encantó esto que acabas de compartir sobre el principio de polaridad, Alejandro. Creo que quedó claro que es válido sentir todo tipo de emociones, pero aquellas que te hacen perderte, el que te hace daño, es mejor trabajarlas. Primero, como tú bien dijiste, ser conscientes de lo que estamos viviendo, trabajarlas y sacarlas, ¿no? Y que es válido vivir cada una de las emociones porque somos seres humanos y Claro. quitarnos esas ideas de que es malo llorar, de que no debes de expresarte de tal o cual forma, Sí, porque al final del día nos hacemos mal.
Y quizás ahí puntualizar, no es que haya emociones que sean malas o emociones negativas, sino más bien hay procesos de gestionar erróneamente la emoción, ¿sí? O Exacto. sea, a lo mejor estar triste es malo. No, quizás lo que te puede llevar a un estado donde a lo mejor sufras es no gestionar correctamente esa tristeza, ¿sí? Entonces, Exacto. ahí como tener como muy claro, no hay emociones Ni malas. buenas ni malas. Exacto, simplemente son emociones, son sentires, o sea, es algo que siento, algo que se mueve dentro de mí. Quizás lo que me lleva a experimentar el sufrimiento es la falta de gestión de esas emociones, ¿sí? Exacto. Entonces Me ahí... parece, me parece muy bien, Alejandro. Ujú. Pues bueno, este sería como que nuestro primer bloque de la conversación. Y otro principio del cual me gustaría que platicáramos en esta ocasión tiene que ver con el principio de género. Me parece muy Sí. interesante. Y te voy a decir por qué. Bueno, creo que yo soy de la idea de que el Día de la Mujer debe de ser siempre. O sea, no nomás nos dejen un día, no sean así. Nos dan nada más el 8 de marzo. No, no, Ujú. no. Yo creo que debe ser siempre. Pero bueno, viéndolo como normalmente se maneja, siempre el 8 de marzo, cada año, vemos un sinfín de protestas y de manifestaciones a lo largo de, del mundo. Y bueno, me enfocaría en lo que es aquí en México. Ujú. Bueno, vemos todo tipo de situaciones, eso sí, negativas y violentas, podría decirlo yo, de cómo las mujeres se están manifestando porque están queriendo ser escuchadas, están pidiendo que se haga justicia a sus derechos. Sin embargo, sí veo que se tiende mucho a culpabilizar siempre al hombre de todos los males de la mujer. Yo a lo mejor aquí me voy a ganar una pedrada de muchas mujeres para decir, oye, ¿qué te pasa? Eres mujer. No, no, sí soy mujer y lo que quieran, pero no estoy muy de acuerdo en que al hombre se le ponga como el malo del cuento siempre en la historia. Yo creo que hay que ser conscientes de que también nosotras aportamos a muchas de las cosas que suceden. Sin embargo, este asunto de la pelea de que por qué ellos son hombres y que las mujeres y que ellos el machismo y que siempre nos hemos estado oprimidas y que ya no nos vamos a dejar y empieza esa guerra, ¿no? Entre hombres y mujeres y yo me quedo pensando, al final del día somos seres humanos, o sea, solamente cambia el sexo, hombre, Ujú. mujer, masculino, femenino, pero al final somos seres humanos, o sea, ¿por qué Ujú. no llegar a un consenso y hablar las cosas y darte cuenta de que atacarlos no es arreglar la situación, sí, y ni tampoco que ellos quieran decir, no, la culpa son las mujeres porque ellas esto, no, es solamente suscitar una guerra que no tiene fin y que Ujú. al final del día no le encontramos el chiste. Yo aquí me gustaría mucho, bajo esto que te acabo de decir, que nos explicara sobre el principio de género, cómo le podemos sacar provecho bajo estas circunstancias. Ok, sí. Bueno, a mí me gusta darle la connotación de lo que es la visión de la metafísica y ir como muy a profundidad del tema, no solamente a aspectos como eh, a lo mejor que vemos en las noticias o que vemos en alguna marcha, que no es que no sean importantes, pero a mí me gusta ir como a la raíz, o sea, a la profundidad para ver qué es lo que está sosteniendo esas manifestaciones, esas expresiones que vemos en el día a día. Así como explicaba lo que es el principio de polaridad, que en el momento que se expresa esta energía en todas las direcciones, en el momento que se expresa en una polaridad y se expresa hacia la otra, va a generar el polo negativo y el polo positivo. Desde un punto de vista del género, este polo negativo va a tener una expresión femenina y la expresión del polo positivo es una expresión masculina, ¿sí? Eh, Aquí quítenle porque a veces tiene la connotación y a veces pensamos, el signo negativo es precisamente como a veces utilizamos la palabra negativo. No, no tiene nada que ver, No, no tiene que ver. es vibración, o sea, polo negativo
polo positivo, y ahí es donde tenemos los dos géneros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos géneros, en el momento que se unen, van a generar la vida, es cuando van a generar un tercer elemento, que es el aspecto neutro. Traducido en temas o en palabras de los sistemas familiares, cuando papá y mamá se unen, generan el hijo, ¿sí? Entonces, yo les digo en mis cursos, en mis talleres, hay una constante en este planeta, y no sé si en otros planetas, pero en este planeta hay una constante. De todos los que están con vida, y es más, y todos los que han pasado en este planeta, todos tenemos una constante. Todos somos hijos. Todos. O sea, Sí. por lo tanto, todos somos el resultado de esta unión de género. ¿Sí? O sea, no hay alguien que haya nacido de la unión de dos mujeres, o al menos que yo sepa. No hay alguien que haya nacido de la unión de dos hombres, no. O sea, biológicamente, no. O sea, a lo mejor socialmente puedes decir, oh, puedo adoptar un hijo, puedo, o sea, lo que tú quieras en un esquema ya de un esquema de una dinámica social, que es válido. Pero desde un punto de vista biológico, no hay otra No es posibilidad. posible. O sea, no hay otra posibilidad más que los géneros se encuentren, ¿sí? Por lo tanto, asumiendo, o bueno, comenzando desde ese punto, me doy cuenta que yo soy los dos. Más allá del género que yo tenga en este momento, más allá de que yo sea hombre, de que tú seas mujer, yo soy el resultado de la fusión de los dos géneros. Por lo tanto, dentro de mí está la energía de mamá, los cromosomas, el ADN de mamá, fusionados con el ADN y los cromosomas de papá. Y que yo soy el resultado de esa unión. Yo soy, dentro de la expresión atómica, yo vendría siendo el neutrón, ¿sí? Y papá el protón y mamá el electrón, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a violentar a través del género, es como si yo estuviera violentándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque el universo no hace separación. O sea, el universo no dice, lo que ves allá afuera es una cosa y lo que está dentro de ti es otra cosa. No, para el universo todo es uno. Y si tú estás violentando algo afuera, por consecuencia estás violentándote a ti mismo. ¿Y a qué me refiero con violentar? Me refiero con juicio, me refiero con condena, y me refiero también con aspectos físicos, ya sean de hombres o de mujeres. Lo que yo ejerzo, en realidad, el universo lo interpreta en el todo. O sea, el universo no segrega, el universo no dice, solamente lo estás haciendo en la marcha. O sea, el universo dice, no estás tomando a papá, no estás tomando a mamá, no estás tomando todo el potencial de la energía femenina, no estás tomando todo el potencial de la energía masculina. Y si no lo tomo, me limito. Y por lo tanto, ahí hay otro principio de la metafísica, que es el principio del ritmo. Y el principio del ritmo es un principio que se maneja mucho desde el inconsciente. ¿El inconsciente qué quiere decir? Que es, aun cuando no estemos conscientes de ello, se va a manifestar. El principio del ritmo dice que las energías van a cambiar de un polo a otro. Esté la persona consciente o no. Es el ritmo con el que baila el universo, sepas o no sepas bailar. A lo que voy. En la historia de la humanidad va a haber patriarcados, pero va a haber matriarcados. Quizás en los últimos años, 2000 años, hemos vivido un patriarcado. Pero si le escarbamos, seguramente nos vamos a encontrar matriarcados. ¿A qué es a lo que yo voy? No es la lucha de decir mis derechos, porque el universo se va a encargar de dártelos por la ley del ritmo. O sea, el universo se va a encargar de volverte a poner acá arriba, y la otra energía la va a poner acá, por ponerlo como ejemplo para que me entiendan. No necesariamente es así, pero para que me entiendan. Entonces,
La misma energía nos está llevando a que la mujer se empodere y nos va a conducir quizás en unos 200, 300 años a el comienzo de un matriarcado. Pero ¿qué va a pasar? Si la mujer no tiene la capacidad de integrar al masculino, va a pasar como un dicho que dice, salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Entonces, quizás nosotros como hombre, en este patriarcado que hemos vivido, nosotros como hombre no hemos tenido esta capacidad de mirar o de integrar a la mujer. Entonces, la invitación es que mujeres no cometan el mismo error. No cometan el mismo error de desechar, condenar, enjuiciar la energía negativa, la energía masculina, porque si no, no hemos aprendido nada. Bueno, esa es como mi visión. Me parece muy bien explicada y creo que entendida, como siempre lo haces, Alejandro, de una manera muy, muy sencilla, donde se pueda captar el punto. Y fíjate que esto lo acabamos de enfocar en lo que tiene que ver con lo que la mujer hace cada año en sus marchas, ¿no? Buscando sus derechos y quererlos hacerlos válidos. Pero si también nos vamos al núcleo familiar, ahí también se vive esta situación. Yo he platicado con las mujeres con las que trabajo, que vienen y tratan de decir, ¿sabes qué? Es que yo me sienta de esta manera, es que mi esposo, es que es mi pareja, o es que, ¿sabes qué? Nos separamos, pero yo no dejo que mis hijos hablen con su papá porque realmente apenas lo escucho y se me revuelve el estómago, yo no quiero nada con él, yo no quiero que mis hijos estén cerca de él, y vemos esa eterna pelea. Y también lo vemos dentro del núcleo familiar. Aquí, Alejandro, ¿qué me podrías tú decir en cuanto al mal que podemos hacer nosotros como mujeres a un hijo cuando empezamos por este asunto de no te acerques a tu papá, no le hables a tu papá porque tu papá aquí es el malo del cuento, mira todo lo malo que nos ha causado? Yo sé que también nosotros estamos dañando no solamente emocionalmente a nuestros hijos, sino que a nivel de energías y todo este asunto también. Así es que me gustaría que también nos hablara sobre eso. Claro. Por ejemplo, las dos energías se complementan. O sea, forman el uno, forman el hijo, ¿sí? O hija, ¿sí? Entonces, se embonan. Por lo tanto, son complementarias padre e hijo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú renuncias inconscientemente a una de estas partes, vas a manifestar en tu realidad, en tu día a día, ciertas cuestiones que que quizás a veces no tienen explicación y dices, oye, ¿por qué no puedo concretar un negocio? ¿Por qué no me va bien en esto? Y es porque quizás no has tomado alguna de las dos partes de donde vienes. Biológicamente, la biología ya las tomó. Falta que las tomemos en conciencia, ¿sí? Tomar a papá, tomar a mamá. Y algo bien interesante de lo que tú mencionas. Dentro del trabajo de las constelaciones familiares, de los sistemas familiares, que ahí tenemos al maestro Bert Hellinger, él dice, quien da el permiso de que los hijos tomen a papá es mamá, ¿sí? Entonces, yo le he mencionado que pueden ser palabras muy fuertes, ¿sí? Mamá es el que le da el permiso al hijo para que el hijo tome todo el potencial de papá. Y aquí va más allá de a lo mejor una relación buena, mala, regular, como sea la relación de papá y de mamá a nivel de pareja. Aquí estamos, si tú como mujer, o inclusive también, porque también sucede que papá a veces, o el hombre, también le niega que tenga una relación, pero aquí lo estamos hablando puntualmente con lo que tú dices. Si mamá le dice, no le hables o le pinta el ogro a papá, le está limitando muchos recursos que van a venir de papá. ¿Y qué representa papá? El sostén. Representa poder sostener los proyectos. Representa sostener la abundancia.
Entonces, vamos a ver a hombres y a mujeres débiles en el sentido no de fuerza, sino en el sentido de no poder manifestar en la realidad con fuerza, con la fuerza del masculino, sus sueños. Y van a estar literalmente haciendo castillos de arena. Va a llegar cualquier brisa y les va a tumbar su castillo. ¿Por qué? Porque no están con la fuerza que tiene papá. O si cambiamos papeles, con la creatividad, con la energía, con la creatividad de mamá, con la receptividad de mamá. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor puede ser una frase muy trillada, pero que dentro de los sistemas familiares aplica, que tus hijos no son tus hijos. O sea, no sé si me entiendas, o sea, son seres humanos que tienen derecho a tomar de forma genuina y completa a papá y a mamá. No son extensiones de lo que tú no has resuelto. Entonces, esa es como mi visión. Creo que no te estoy escuchando, Isa. No sé. Ok, ahí estoy. Perfecto, ya te estoy escuchando. Ok, perfecto. El problema aquí es que se les mete a los hijos al juego, ¿no? De que Claro. si hay una discusión o una discrepancia entre los padres, los metemos a jugar a la cancha a los hijos y decimos, son mis hijos y mis hijos van a hacer esto, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? De que es mío y yo puedo decidir si él va a estar contigo o no. Y entonces empezamos como a querer que ellos vean a papá o a mamá desde la perspectiva que tú lo estás viendo, Claro. pero no es así, o sea, ellos son totalmente ajenos a todo y los estás dañando muchísimo, no son tuyos, el día de mañana van a crecer, van a hacer su vida y van a llevar secuelas de esa situación que ahorita tú estás viviendo con tu pareja, que es el padre o la madre de ellos, y vas a ver lo que se van a convertir en un futuro y luego vas a decir tú, ay, es que este muchacho no concreta nada, todo se le viene abajo y luego aparte se les regaña, ¿no? Así de que es que no, O por no haces ejemplo, nada bien. puedes ver que hijos que caen en algún vicio, o que o sea, que a lo mejor dices, ay, que no vemos a veces la profundidad de dónde está todas esas condiciones. Entonces, hay una frase bien hermosa que viene de los sistemas familiares y que a mí me parece muy profunda, donde mamá conscientemente le dice, y que también aquí la podemos aplicar a papá, pero bueno, con el contexto del cual estamos hablando, donde mamá le dice al hijo que se lo puede decir verbalmente o se lo puede decir interiormente. Hijo, te doy permiso de que ames a tu papá tal y como me amas a mí. Es una frase fuerte y profunda que quizás no sé si todas las mamás o todos los papás tengan la capacidad de decirse a sí mismos y decirla a sus hijos. Sí, porque esto significa aceptar que tú como padre te has estado equivocando, de decir, ¿sabes qué? Te tengo que soltar a ti, que eres mi hijo, y que tienes que ser una extensión mía, y tienes que hacer tu vida, pero yo no puedo cargarte con mis asuntos. No, o sea, tú acércate a tu papá o a tu mamá y no pasa nada, ¿sí? El asunto es entre ella y yo y al final del día siempre vamos a ser tus padres y te vamos a apoyar. Eso no va a cambiar, sí, así, eso hay que entender eso, ¿no? Y yo creo que muchos padres, desgraciadamente, no han entendido este punto y los hijos son los que al final del día sufren más cuando hay problemas dentro del núcleo familiar o cuando hay una separación o un divorcio. Son los hijos los que afectas mucho y que al día de mañana se convierten en hombres o muy, muy como decirte, como bien mencionaste tú, que pueden caer en algún vicio o que no concretan nada en su vida o que son inseguros o que no saben qué rumbo tomar, pero todo viene desde la casa, ¿no? Entonces yo, con esto que estamos hablando, no sé tú cuál sea tu pensar, pero yo creo que cada día se hace más importante cuando se vaya a tomar la decisión de ser padres, pensar y decir, a ver, ¿cómo estoy yo en el asunto
mental y emocional, cómo está mi vida, o sea, realmente traer otra personita, ¿qué voy a hacer Claro. de ese ser? Y no solamente decir otra vez, porque tengo derecho, quiero tener hijos. No, es que aquí no se No, trata no. de derechos, porque cuando tú le preguntas me ha tocado que le preguntas a una mujer, oye, ¿por qué tuviste un hijo? La respuesta es, primero ves tú la cara de, ¿por qué me preguntas eso? O sea, es Ujú. decisión mía. Tú dices, no, es que no tiene nada que ver con tu derecho. Yo no solamente pregunto, ¿por qué tuviste un hijo? Y Ujú. siempre las respuestas son, porque ya tenía tanto tiempo de casada y quería un hijo, porque es mi derecho, porque mis papás decían que querían un nieto, porque mi esposo quería un hijo. O sea, fíjate las respuestas que se dan, pero nunca es como que con una conciencia de lo que significa ser padres. Claro. Eso era como que, yo creo que en la generación de nosotros así se veía, Alejandro, porque ahora los chavos de entre 18 y 20 años, pregúntales de ser papás y te dicen, no, no, Claro. un hijo no, ya no, ya veo que como que, no sé si sea conciencia o sea el no quererme hacer responsable de un Conciencia hijo, o también puede rechazo. pasar. Exacto, una de las Ujú. dos. Y dicen, no, yo no quiero ser responsable de un niño, pero el punto es que creo que a lo que quiero llegar es que, así como cuando queremos ir a los Estados Unidos y nos piden una visa, y Ujú. dicen, a ver, si llenas estos requisitos, si los cumples, se te va a autorizar una visa y vas a poder pasar a aquel país. Igual para ser padres. O sea, a ver, ¿cómo ando? Vamos a hacer una evaluación de cómo andamos tú y yo para ver si llenamos esos requisitos suficientes para ser papás, porque no se trata de que por derecho, pues sí, podemos tener un hijo, pues tú estás listo y yo también para tener un hijo, pero va más allá, porque de lo contrario que estamos haciendo con una sociedad, ¿cómo la estamos viviendo? O sea, Claro. los hijos, cómo están, la humanidad va de mal en peor, pero todo está desde el núcleo que son en el hogar, de la casa. Claro. ¿Tú qué piensas? Mira, a lo mejor a veces en este tipo de charlas utilizamos algunas palabras o algunos enunciados que son o que suenan como cliché, Uh -huh. pero bueno, las menciono. Yo creo que ahí es donde podemos aplicar el despertar de conciencia. ¿Y qué es conciencia? Darme cuenta, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien sabido, no hay una escuela para padres. O sea, no hay una universidad o una ABC que te digan, esta es la forma en que vas a educar de la mejor forma a tus hijos. Pero todo comienza desde un hijo que en algún momento se va a convertir en padre, ¿sí? Volvemos al punto de la constante, todos somos hijos, todos somos seres con nuestra individualidad. Entonces, en el momento que yo comience a tener esa conciencia, la voy a comenzar a replicar en todos los sentidos. Entonces, aquí, para mí, un gran salto de conciencia que se da en la forma de la relación de padre a hijo, independientemente de lo que no supo hacer papá, de acuerdo a lo que se le enseñó o no supo, de acuerdo a las herramientas que tenía papá o mamá, es que papá y mamá tengan la conciencia de saber y de darle permiso que su hijo lo puede hacer diferente, que puede tomar un camino que quizás ellos no tomaron, ¿sí? Eso es un salto de conciencia, los permisos dentro del clan. Y ese permiso es a través de decir, quizás mis recursos, mis herramientas no me alcanzan para darme cuenta el camino donde tú vas a encontrar el bienestar. Por lo tanto, te doy permiso de que lo encuentres y que lo encuentres a través de tus decisiones, ¿sí? Obviamente, como papá, está el gestionar, está el acompañar, está el sostener ciertos procesos de tus hijos. Donde está el punto donde quizás vamos a hacer el salto de conciencia es en el darme cuenta que va a haber un punto donde quizás no los vas a poder acompañar y donde ellos van a tomar las decisiones y es donde tú, como papá o mamá, les des el permiso de que las puedan tomar. Hacerlo diferente. Por ejemplo, hay dinámicas donde mamá dice, bueno, yo, mamá o papá, yo trabajé para darle la universidad que yo no tuve. Ese es como el permiso.
te doy permiso de que vivas algo que yo no viví. Pero ahora te suelto, inclusive te suelto desde mi eh, pretensión de que la universidad es tu felicidad y a lo mejor no lo es. Bueno, a lo mejor no lo quieres hacer. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor yo te digo, te doy la herramienta y te doy la universidad, pero también te doy la capacidad de que inclusive trasciendas la universidad. No sé si me entiendas, no sé si me... Sí, O porque a sea, veces decimos, quiero que estudies y yo te voy a dar lo que yo no tuve, y claro, entonces esperamos que él sienta la misma emoción y pasión por estar en la universidad y estudiar cierta carrera, claro, y a veces el hijo dice, no, yo lo hago nada más por cumplir, porque mi mamá y mi papá me lo están dando, yo no quiero eso, yo me quiero dedicar a otra claro, cosa. Entonces ahí es donde ya dices tú, dale la herramienta, pero siempre el que va a tomar la decisión es claro. él, ese es lo que se debe de hacer. Y esa libertad hacia dónde nos va a conducir a una evolución, ¿sí? A una evolución como sociedad. Entonces, él es algo que yo siempre o trato de compartir mucho en mis cursos, de una frase que a mí me encanta, que es, nosotros somos el resultado de un rezo sembrado, ¿sí? El que tú estemos aquí, tú y yo platicando, es porque quizás tenemos una formación, ¿sí? Una formación que a lo mejor nosotros elegimos o que a través de lo que también, de los fundamentos o de las bases que recibimos de papá y de mamá o de nuestra familia, tuvimos las facilidades de formarnos como personas, profesionalmente, como tú quieras. Y eso muy probablemente fue un rezo sembrado por el abuelo, por el bisabuelo, por el papá, por mamá, donde dijo, yo no lo pude hacer, ojalá venga alguien después de mí que lo pueda hacer. Entonces, esta acción que nosotros tenemos también es un rezo. Puedes tener hijos, no puedes tener hijos, no importa, pero este rezo es para los que vienen y decir que esta charla permita abrir un espacio de conciencia para que los que vengan, a lo mejor no necesiten hacer un Zoom, sino que simplemente a través de la elección de la conciencia puedan llegar. Excelente. Me encantó eso que acabas de decir. Me encantó. ¿No? Está muy bien, Alejandro, esto que acabas de decir. No, pues yo creo, Alejandro, que nuestras charlas serían muy largas y habría material de muchas cosas que platicar. Pero bueno, vamos a dejarlo para una próxima invitación porque me Con todo encantaría volver a gusto. charlar contigo, volver a hacer otra charla como esta y sacar otros temas más. Y bueno, que tú nos des tu punto de vista de acuerdo a lo que conoces, a lo que manejas, lo que tiene que ver con la metafísica. Y me gustaría que por último también recomendaras tu taller de Ho Oponopono. Es buenísimo, me encanta lo que estás enseñándonos en este taller, porque hay una manera muy especial de encontrar paz y volver a hacer las cosas bien, porque a Sí, muchas veces gracias. está muy Sí, interesante. a mí me encanta, me fascina la cosmovisión hawaiana. Ho'oponopono es una herramienta de origen hawaiano. Entonces, los hawaianos manejan, o la aportación de la cultura hawaiana es que a través de esta herramienta encontremos la paz, ¿sí? La paz en lo que hacemos. A los hawaianos dicen, oye, se va a resolver el conflicto, se va a resolver la guerra en el exterior, y los hawaianos dicen, no lo sé. O sea, no, quizás la guerra continúa, quizás, pero ¿qué vas a encontrar? La paz en ti. Y ahí sí, yo aplico un término porque los hawaianos trabajan mucho con el niño interior. Entonces, a un niño pregúntale, ¿te preocupa la guerra en Afganistán? ¿Te preocupa que el dólar esté subiendo? ¿Te preocupa que el petróleo esté subiendo? Y el Nada. niño te va a decir, mientras la señora que venda los dulces no se muera, que el mundo ruede. ¿Por qué? Porque Así el es. niño vive en paz. No le preocupa algo en su bolsillo, no le preocupa algo en su mente, sino le ocupa vivir. Entonces, parte de la esencia de Ho Oponopono es eso, conectarnos con esa esencia de paz y obviamente haciéndonos responsables de lo que estamos viviendo, de las circunstancias que estamos viviendo, de los dolores o sufrimientos que estamos viviendo también. Entonces, es probable que para el mes de mayo o principios de junio convoque a una nueva emisión del curso de Ho Oponopono. Y bueno, si a alguien le resuena, pues está cordialmente invitado. No, es totalmente que están invitados
a tomar esos cursos con Alejandro. Vamos a poner aquí tus redes sociales, Alejandro, para que la gente te pueda contactar y pueda, ¿por qué no?, acercarse a estos talleres que tú estás haciendo, que realmente, bueno, yo te puedo decir, validar lo que he aprendido contigo y decirte que me ha servido muchísimo y que no porque yo me dedique al asunto de manejo de emociones quiere decir que uno ya lo sabe todo, no, nunca termina uno de aprender, nunca, y eso que estoy aprendiendo contigo, bueno, a mí me está sirviendo para poderlo transmitir, y así como que aderezar mi trabajo con lo que he estado aprendiendo contigo, entonces totalmente recomendado y ojalá la gente que vea este video pueda interesarse por eso de aprender sobre metafísica y el taller de Ho'oponopono que tú estás impartiendo actualmente y que sé que vas a volver a iniciarlo dentro de unos meses. Así Muchas es que, gracias, Alejandro, Isa, por la oportunidad. Y si me permites, y pues, digo, a mí me gusta mucho aterrizar en términos muy prácticos mis participaciones. Entonces, si me permites, quiero compartirles un ejercicio bien sencillo de cómo podemos integrar quizás todo esto que platicamos en estos minutos. Claro que sí. Un ejercicio muy sencillo de nosotros como personas, cómo podemos integrar a papá y a mamá más allá de las circunstancias que nos haya tocado vivir. Cuando te levantes, te incorporas, puedes cerrar tus ojos y vas a mirar en un lado a papá y en otro lado a mamá. Y les das las gracias por la vida. Papá, mamá, gracias por la vida que me dieron. Y una vez que das el agradecimiento, vas a dar un paso hacia adelante, un paso con tu pie derecho y vas a decir, vida, ahora voy hacia ti. ¿Sí? Primero hago el agradecimiento, primero reconozco de dónde vengo y cuando reconozco de dónde vengo, ahora sí abrazo a la vida. Vida, voy hacia ti. Entonces, ahí les dejo un tip para integrar a lo mejor de forma práctica todo esto que estuvimos platicando. No, pues muchas gracias, Alejandro, muy interesante lo que acabas de decir, y sí, a ponerlo en práctica y hacerlo a partir de ya, para poder sentir cómo esto se integra en nuestra vida y realmente vemos los beneficios, empezando a poner en práctica cada una de las recomendaciones que nos acabas de compartir. Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que has estado con nosotros en este espacio. Como te digo, espero no sea la última vez que podamos charlar. Vamos a organizar unas próximas charlas cuando tengas por ahí algo de tu espacio y de tu tiempo y seguir conversando aquí. Así es que te agradezco infinitamente este tiempo aquí y bueno, que pases Muchísimas excelente gracias, tarde, Isa, cuídate igualmente. Mucho y estamos en contacto, Alejandro, que pases una excelente tarde. Muchas gracias, igualmente para ti.